Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Hoy martes, estoy un poco ronco, creo que estoy luchando un catarro. Martes 17 de febrero del 2026, de que voy a estar dialogando, conversando, analizando con ustedes durante las próximas 2 horas. Se le complica más el escenario a Ciary Pérez Peña, secretaria de la Vivienda, y al gobierno. Fuerte alegación de que el referido al fiscal especial independiente de la pasada presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones fue porque ella no le dio el bonito controversial de la CEE a Ciary. Confirmado, gobierno no ha entregado a la Junta la certificación que exige promesa para poder aprobar y poner en vigor el chequecito del verano. Junta dice no habrá aumentos en el gasto gubernamental para el próximo presupuesto. 3 pasados candidatos de Proyecto Dignidad ingresan al PPD y sigue la agenda sobre la venta del edificio del Comité Central del Partido Popular Democrático. Y si es martes de energía con Ramón Luis Nieves y como siempre muchos temas de energía para discutir. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy, en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Como ustedes saben, los martes normalmente grabo el programa un poco antes, cerca del mediodía, así que si hay alguna noticia que ocurrió a las 2, 3, al inicio del programa y no la comento es porque estoy grabando cerca del mediodía, pero me escuchas a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, también me ves y me escuchas en la página web de Radio Isla, radioisla.tv, en el canal de YouTube de esta emisora, en la página de Facebook de Radio Isla y la misma transmisión en la página de Facebook de este servidor, facebook.com/acevedovilá.net. Antes de entrar a los temas que quiero discutir, me uno a las diferentes expresiones de duelo por la muerte del reverendo líder de los derechos civiles, líder político Jesse Jackson. Yo no llegué a conocer personalmente a Jesse Jackson, pero sé, aparte de sus luchas por los derechos civiles en los Estados Unidos, que fue una persona que conoció a Puerto Rico, visitó a Puerto Rico en múltiples ocasiones, inclusive, dato curioso, cuando corrió para la presidencia del partido, como candidato del Partido Demócrata en 1988, en Puerto Rico se escogieron los delegados para esa votación, esa convención del Partido Demócrata, por un sistema cerrado, pero hubo un beauty contest, una votación simbólica, y Jesse Jackson la ganó aquí en Puerto Rico, y si mi memoria no me falla, la ganó con un margen amplio, mostrando la simpatía entre sectores de la sociedad puertorriqueña a los postulados particularmente de justicia social, derechos civiles de Jesse Jackson. También dijo presente en las luchas a favor del pueblo viequense y reclamando la salida de la Marina de la Marina de los Estados Unidos de allí de Vieques. Así que recuerdo también, y esto pues, histórico, la noche que Barack Obama salió electo presidente de los Estados Unidos en un acto de celebración en la ciudad natal de Jesse Jackson, en Chicago, de donde, aunque no nació, pero donde se formó políticamente Barack Obama. Recuerdo ver en televisión las tomas de un Jesse Jackson emocionado, llorando, al ver que por primera vez se elegía un presidente afroamericano, un presidente negro en los Estados Unidos. Que descanse en paz el líder de los derechos civiles, Jesse Jackson. Bueno, aquí en esta estación, que todos sabemos que junto con el periodista Jay Fonseca, y luego se han unido otros periodistas como Rafael Lenín López, pero sabemos que los chicos, y le decimos los chicos pues, porque yo soy el tío uno de ellos, los chicos de Puestos para la Mañana, Luis Herrero y Jonathan Lebrón, llevan dándole seguimiento no solamente al tema que explotó la semana pasada y que se va a extender
el Centro de Inspección de Vehículos de Motor en Yabucoa, propiedad de la secretaria del Departamento de la Vivienda, pero hacía tiempo ellos le estaban dando seguimiento a el referido al panel del fiscal especial independiente por el bono que se había autodado la entonces presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla, a su salida. Jessica Padilla se dio un bono a ella y creo que como a 60 empleados más. Eso para mí desde el punto de vista ético, moral, era totalmente impropio, ella dándose un bono a sí misma, pero eso concluyó en un referido al Departamento de Justicia, que a su vez concluyó en un referido al panel de fiscal especial independiente, asunto que está pendiente en este momento. Tanto Luis Herrero como Jonathan Lebrón habían dado a conocer un correo electrónico del comisionado electoral alterno del PNP, un correo electrónico del 27 de marzo del 2025, donde el señor Félix Javier Méndez, como digo, comisionado electoral del PNP, recuerden que Ciari había sido comisionada electoral alterna del PNP, renunció para, una vez nombrada, asumir el cargo de secretaria de la vivienda, pero cuando este señor, el comisionado alterno del PNP, Félix Javier, se entera de que había una lista a la que le iban a dar los bonos y que Ciari no estaba, le envió un correo electrónico que, aunque hoy está aquí, esta es la primera plana del Nuevo Día, del Vocero, ya voy mismo a eso, pero ya este correo electrónico, ustedes, los seguidores de Radio Isla 1320, los radioescuchas de Radio Isla, saben que se había discutido por Luis Herrero y Jonathan Lebrón. En ese correo se le pide por parte de este señor, el comisionado alterno del PNP, le pide a doña Jessica Padilla, antes que ella se vaya, cito textual, que se incluya a la pasada comisionada electoral del PNP, Ciari Pérez Peña, al igual que todos los compañeros que fungieron como comisionados electorales, tanto en propiedad como alternos, y trabajaron por sus partidos en el pasado evento electoral. Sigue diciendo la comunicación de este señor, repito, el 26 de marzo del 2025, exhortamos se le instruya instrucciones, disparate, se le instruya instrucciones a Recursos Humanos y a la Oficina de Presupuesto para realizar el análisis del monto a pagar con el mismo % que usted, por el tiempo dedicado desde septiembre hasta diciembre del 2024 por estos compañeros, como se evaluó su señoría como presidenta. Bueno, yo recuerdo a Luis y a Jonathan decir, de forma sin evidencia, pero decir como que les resultaba curioso que el comisionado electoral del PNP hubiese pedido que se incluyera a doña Ciari para que le dieran el bono, y que como Jessica Padilla no le dio el bono a doña Ciari, pues que parecería como si le hubieran abierto una investigación en represalia por no haberle dado el bono a doña Ciari. Sabemos que doña Ciari no recibió el bono. Ella se canta y alega que no sabían que habían pedido el bono para ella. También hay evidencia que Félix Javier Méndez, el comisionado alterno del PNP, es amigo, todos son simpatizantes, activistas del PNP, que Ciari y Félix Javier son amigos. Pues hoy la primera plana del periódico El Vocero es, cita textual, vamos a referir para que te investiguen. Y se refiere al abogado de Jessica Padilla, que le da una exclusiva al periódico El Vocero, donde además de este correo electrónico, se relata de una reunión el 26 de marzo, que en esa reunión Félix Javier solicitó la lista de los empleados exentos que se verían beneficiados, y entonces se da cuenta que Ciari no estaba. Luego de ese luego de ese email y de esa reunión, se da una segunda reunión al día siguiente, presumo que entonces es el 27 de marzo, y leo de esta nota en exclusiva del periódico El Vocero de Pedro Menéndez Sanabria, quien está citando, una entrevista a el abogado de doña Jessica, de la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, la expresidenta, hoy juez del Tribunal de Primera Instancia, Joseph Lamboy López. Dice la nota del Vocero:
Al día siguiente se calendarizó una reunión a las 9:30 de la mañana en la que se requirió la asistencia de Jessica Padilla, de Félix Javier Méndez y del comisionado electoral del PNP, y lo tengo que decir, el amigo Aníbal Vega Borges. Cita textual de lo que dice el abogado hoy, bueno, ayer y sale en el periódico de hoy. Durante la reunión del 27, ellos, Vega Borges y Méndez, le dicen a mi clienta que le tiene que dar el bono a Ciari Pérez y ella les indicó que en ese caso no aplicaba debido a que ya no era empleada de la Comisión Estatal de Elecciones. Ellos entonces lo dejan ahí y le dicen, si no se lo van a dar el bono, entonces te vamos a referir para que te investiguen. ¡Wow! Una alegación extremadamente seria. Ya Aníbal Vega Borges ha negado la alegación, era de esperarse. Estoy leyendo del periódico Noticel, de una nota de hoy en la mañana, donde dice que eso es totalmente falso. Dice, cita textual, me dicen que ella tenía derecho a otorgarse ese bono. Totalmente falso, miente. Los reto a que lo pongan bajo juramento. Le van a explicar bien claro que el descubrimiento de prueba que en ningún momento hay un referido. Obviamente lo que está diciendo, primero, que es falso lo que se alega y que ellos, ni Vega Borges ni Méndez, hicieron el referido a justicia. Pero lo que sí es cierto es que hubo una investigación y sí, aquí Vega Borges dice, perdonen un segundito, que sí Méndez, que sí, aquí hacen referencia a que sí le dijeron a ella que, me dicen que ella tenía derecho a ese bono, dijo Vega Borges, quien supuestamente le alertó que se exponía a una violación de ley de ética gubernamental. Así que aunque el amigo Vega Borges y el subcomisionado Méndez niegan que ellos le hubieran dicho, si no le das el bono, te vamos a pedir que te investiguen, él aparentemente sí le advirtió de que ella podía estar violando la ley de ética, pero me imagino que se refería a ella misma darse el bono. Lo que sucede es que hasta donde yo tengo entendido, el referido al panel del fiscal especial independiente es por todos los bonos que ella dio. Así que este asunto se complica. Esta alegación, que es una alegación del abogado de defensa de doña Jessica, esto es una pelea entre PNP. O sea, Jessica Padilla es una PNP que fue nombrada como presidenta alterna por el PNP, que se quedó en el cargo por decisión del PNP de Pedro Pierluisi, que es juez de primera instancia por nombramientos del PNP. O sea, esto es Jessica Padilla atacando a los comisionados actuales del PNP y es el gobierno del PNP investigando criminalmente a Jessica Padilla y refiriéndola al panel del fiscal especial independiente, quien todavía no ha emitido determinación si le van a nombrar un fiscal especial independiente. Yo honestamente creo que lo que hizo Jessica Padilla es inmoral. De eso a que sea un delito, de que proceda una acusación criminal, como dicen por ahí, esos son otros 20 pesos. En cuanto a eso, si aquí hay intención criminal o si aquí hay una violación de ley, recuerdo haber dicho en este programa que me estaba curioso de que ella alegó que tenía una opinión legal de la División Legal de la Comisión Estatal de Elecciones que decía que se podían dar estos bonos y que la alegación es que no le pidieron permiso a la Junta de Control Fiscal, que bajo promesa hay que pedirle permiso. Y recuerdo decir aquí, bueno, no pedirle permiso a la Junta de Control Fiscal es una falta, pero yo no estoy claro si eso es un delito, si eso constituye una acción criminal. En esta nota del periódico El Vocero, el abogado, don Yusef Lamboy López, da detalles, dice que la División Legal y la Oficina de Presupuesto validaron que se podían dar estos bonos. No solamente eso, que la División Legal dijo que doña Ciari no cualificaba para el beneficio porque no estaba trabajando en ese momento. Si eso es cierto, si eso es correcto, eso no es correcto, esos son otros 20 pesos. Lo que estamos hablando aquí es de intención criminal. Que tan pronto, alega el abogado, que tan pronto doña Jessica recibió la amenaza, pues se decidió a preparar bien su expediente,
que tiene una opinión de la licenciada Belvis Aquino del 28 de febrero del 2025, antes de la reunión, donde se le indicó a la funcionaria que el Código Electoral excluyó a la Comisión Estatal de Elecciones de las leyes para la administración y transformación de recursos humanos. Asimismo, que la asesora la jefa de asuntos legales destacó en la opinión que los reglamentos de personal aprobados en 1991 disponen que se podrán establecer otros métodos complementarios de compensación, tales como bonos, productos y asistencia. Así que ella tenía una opinión legal. Estamos hablando de violación criminal. Vuelvo y repito, yo creo que fue inmoral lo que hizo doña Jessica. Pero dice también que el 14 de febrero, la jefa de presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones, Yarelis Meléndez Rivera, le indicó a Jessica Padilla que, y esto para mí es interesante, en el 2013 la Comisión Estatal de Elección emitió un pago al personal exento por sus ejecutorias y servicios extraordinarios durante el año electoral 2012. Así que doña Jessica tiene un caso bien sólido para defenderse. Pero vamos a ver aquí la contradicción y por qué la insinuación que hicieron los chicos de Puestos para la Mañana hace semanas de que quizás el referido vino porque no le dieron el bono a Ciari, no es del todo descabellada. Y obviamente pues ahora tenemos la alegación de su abogado, que presumimos que es lo que va a decir bajo juramento doña Ciari, de ser necesario. Y sabe Dios si se lo contó a alguien, sabe Dios si hizo alguna nota, que todo eso puede presentarse en evidencia. Ok, si era ilegal dar el bono a tal extremo que el Departamento de Justicia del PNP la refirió al panel de fiscal especial independiente. Si era ilegal dar el bono, ¿cómo es posible que el comisionado electoral y el comisionado electoral del PNP, el comisionado electoral alterno del PNP, estuvieran pidiendo el bono para doña Ciari? O sea, para doña Ciari era legal, pero para los demás era ilegal. Creo que este caso, como casi todo lo que llega al panel del fiscal especial independiente, no va a prosperar criminalmente. Me parece muy difícil probar intención criminal cuando doña Jessica Padilla, obviamente para beneficiarse ella, correcto, que fue impropio también, pero cuando doña Jessica Padilla tiene evidencia de que ella pidió una opinión legal y tiene evidencia de que le dijeron que en el 2013 se había hecho exactamente lo mismo. Y para colmo, cuando tiene evidencia de que el comisionado electoral alterno del PNP le estaba pidiendo el bono para doña Ciari. Así que si el comisionado electoral del PNP le estaba pidiendo el bono para Ciari, el comisionado electoral del PNP entendía que dar el bono era legal. Mientras todo esto sucede, todavía no se resuelve, o todavía seguimos sin aclarar, o como usted le quiera llamar, la situación de doña Ciari y su centro de inspección allá en Yabucoa. Si algo demuestra todo esto es la cercanía de doña Ciari Pérez Peña a las altas esferas del PNP y al equipo más close, más cercano a la hoy gobernadora Jennifer González. Si algo apunta a esto es que doña Ciari y todo lo que ocurre alrededor de doña Ciari ya es un asunto extremadamente controversial. Ha pasado más de una semana. No han podido negar lo esencial de las alegaciones en cuanto a el centro de inspección allá en Yabucoa. Y todo lo que apunta es a un esfuerzo concertado de la gobernadora y su equipo más cercano para encubrir todo lo que tenga que ver con doña Ciari. Protegida, cercana, colaboradora estrecha de la gobernadora. Lo dije ayer y lo repito. Estas cosas lo que proyectan es que para Jennifer González, proyectan, si esto es cierto o no es cierto, esos son otros 20 pesos. Pero en la vida, y particularmente en la política, la percepción es realidad. Y la percepción que ya se tiene en el país es que para Jennifer González es más importante proteger a su familia y proteger a los que son leales a ella
que garantizar el bienestar del país. Lo dije ayer y lo repito, yo no veo cómo con todo esto que ha sucedido, doña Ciari puede seguir siendo efectiva en el manejo de los asuntos públicos y en la dirección del Departamento de la Vivienda. Ayer hablamos de Hacienda, todavía hoy, por lo menos a la hora que estoy grabando, no ha habido ninguna expresión del Departamento de Hacienda sobre qué hizo Hacienda en el 2023 y en el 2024 relacionados con el centro de inspección. Les recuerdo, lo dije ayer, que hay un correo electrónico que envió doña Heidi Burgos Feó del Departamento de Hacienda el 29 de julio del 2024 a las 4:20 de la tarde, que se lo envía a Ciari Pérez, que copia a Medio Mundo en el DTOP, Medio Mundo en Hacienda y en Seguro Compulsorio. Hacienda diciendo razones por las cuales no se le podía permitir a el Centro Yabucoa Auto Service HM0101, no se le podía permitir que volviera a vender marbetes. Así que Hacienda tiene mucho que explicar y el secretario, más allá de las expresiones totalmente desacertadas que hizo el pasado domingo, ayer era día feriado y esas cosas medias se pierden, yo no, porque yo hice el programa en vivo ayer, pero ya hoy es día oficial, me parece que el secretario tiene mucho que explicar. Y el secretario de Obras Públicas tiene mucho que explicar. ¿Y saben a quién le tienen que preguntar también? A la Administración del Seguro Compulsorio. Porque, como les dije ayer, si el fraude es con el pago de los marbetes, yo quiero saber si el fraude también incluye el pago del seguro compulsorio. Esto no es, repito lo que dije ayer, no se trata de un fraude con el sello de inspección nada más, que eso pues sería un problema. Pero si el fraude con el sello de inspección, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que la persona pagó lo que le correspondía al sello de inspección, no le examinaron el carro y le dieron el sello de inspección. Y eso lamentablemente pasa mucho. Pero en ese centro se vendían marbetes y se permitía pagar el seguro compulsorio. Y las alegaciones que han circulado es que en ese centro se falsificaba las licencias de conducir y los marbetes, se le cobraba al ciudadano, no es que le regalaban un marbete falso, no, le cobraban lo que vale el marbete y no se le enviaba los dineros al Departamento de Hacienda. Y como en ese email del Departamento de Hacienda está copiado varios funcionarios de la ASC, Seguro Compulsorio, me sospecho que también cobraban el seguro compulsorio y no remitían el dinero a la aseguradora que alegadamente estaba asegurando a esa persona. Pasan los días y en lugar de aclararse el escenario alrededor de la figura de doña Ciari Pérez Peña, ocurre todo lo contrario y el escenario se complica cada día más. Yo no entiendo por qué la insistencia de la gobernadora. A veces es duro uno perder a un colaborador. Es duro. Pero si ese colaborador cometió unos errores que básicamente le van a hacer inefectivo en la gestión pública, y si mantener a ese colaborador le hace un daño a la operación gubernamental completa, pues un buen líder tiene que poner por encima de la amistad y la relación personal el bienestar colectivo. Y yo creo que ya está pasado el tiempo de que la gobernadora termine esta controversia diciéndole a doña Ciari: te quiero mucho, eres mi amiga, seguiremos siendo amigas, pero por esta circunstancia, por lo que pasó, por lo que no supiste manejar, no puedes mantenerte en el cargo. Y a la inversa, si doña Ciari es tan amiga de doña Jennifer, doña Ciari también podría decirle: gobernadora, yo sé que usted quiere que yo me quede, pero honestamente creo que le estoy haciendo daño a usted
y que me va a ser imposible desempeñarme en el cargo, gobernadora, yo me voy voluntariamente. Y con eso yo me voy de pausa, regreso luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Voy de pausa, regreso luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder a la Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Regreso a Sobre la Mesa. Sí, estoy un poquito ronco, no sé si es que estoy aquí pegando un catarro, pero aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 17 de febrero del 2026. Bueno, junto con el tema del Centro de Vehículos, de Inspección de Vehículos de Motor de Doña Ciari, el otro tema que ya viene arrastrándose desde varias semanas es el del famoso chequecito que la gobernadora legisló y que nos hicieron creer que era un fait accompli, que olvídate que ya esto estaba aprobado, que los chavos estaban ahí, que no había ninguna duda, chequecito que nos iba a llegar en el verano, pero, y eso lo sabía la gobernadora y lo sabía Johnny Méndez y lo sabía Tomás Rivera Chat, eso requiere el visto bueno de la Junta de Control Fiscal. Según la ley promesa, la gobernadora, su equipo, tenía que certificarle 7 días laborales después de que firmó el proyecto. Tenía que certificarle a la Junta que la medida cumplía con promesa, con el plan fiscal, que los chavos estaban, una certificación. Ese plazo de 7 días vencía el jueves pasado. Ayer en mi programa decía que no nos habían dicho si entregaron o no entregaron la certificación. Bueno, pues esta mañana estuvo aquí en Pegados en la Mañana con Mili Méndez, el secretario de Asuntos Públicos, Jan Peña Payano, que tengo que decir que aunque es una persona muy articulada, da cara, accesible a la prensa, wow, como dio vueltas a las preguntas de Mili. Y Mili le preguntaba, pero ¿y dónde está el cheque? ¿Y qué ha pasado? Y entonces daba vueltas y seguimos conversando con la Junta, porque tú sabes. Y al final, Mili le hizo la pregunta más importante. ¿Entregaron la certificación que exige la ley promesa? Y nos enteramos por esa entrevista de Mili Méndez que no solamente no la entregaron, sino que pidieron una prórroga de 7 días más para entregar la información que le está pidiendo la Junta de Control Fiscal. Mili le preguntó, pero vengan acá, ¿y ustedes no le habían certificado a la Cámara y al Senado que los chavos estaban? Y el secretario Peña Payano tuvo que admitir que aquella certificación era de una cosa y que esto es otra cosa. En palabras sencillas, el chequecito no ha sido aprobado. Cuando se le preguntó, oye, pero si ustedes habían entregado una certificación a la Cámara y al Senado, él dijo, son solicitudes y procesos distintos. Estoy citando textualmente lo que dijo el secretario de Asuntos Públicos. La Junta, el formato que se envía es distinto y pueden pedir información adicional. Es un requerimiento distinto. Mire, llevamos
más de casi 10 años con la Junta. Ya todo el mundo sabe lo que pide la Junta. Aquí simple y sencillamente estamos ante un acto de improvisación y arrogancia política del gobierno. Lo he dicho y lo he repetido. Sabían que la Junta le iba a decir que no. Él trató de decir cuánto tiempo se va a tardar los cheques en llegar hasta que, pues, Mili le preguntó, ¿la Junta autorizó el alivio? Todavía está dentro de los términos de la ley promesa para evaluar, al igual que este alivio o cualquier otra ley. Es parte del flujo normal de este proceso. Miren, deje de vaina de que esta es parte del flujo normal. Lo normal hubiera sido, lo correcto hubiese sido que se hubieran sentado con la Junta antes de legislar. Que aunque les duela, y yo no soy defensor de Pedro Pierluisi, pero aunque les duela, eso fue lo que hizo Pedro Pierluisi y de forma correcta se legisló sin controversia un incentivo reintegrable, le llamaron en aquel momento, y en el verano del 2024 los que cualificábamos recibimos un cheque o un depósito directo en nuestra cuenta de banco. Si hubieran hecho eso, si se hubieran sentado con la Junta, ya esto estaría aprobado y se estaría procesando. Y toda la gente que ya radicó planilla, Hacienda estaría haciendo el cálculo de cuánto le tocaría adicional a lo que haya dicho su planilla. En otras palabras, si lo hubieran hecho correctamente y usted ya rindió su planilla y le mandaron un reintegro de $100, si lo hubieran hecho correctamente y ya esto estuviera legislado y aprobado por la Junta, Hacienda en este momento estará haciendo el cálculo, además de esos $100 que ya le envió, cuánto más le tendría que enviar y quizás le llegaban dentro de 3, 4 o 5 semanas. Ahora mismo ese proceso está totalmente detenido. Y si alguien tenía dudas de que la Junta está apretando los tornillos desde el punto de vista del gasto público y que la Junta tiene serias dudas de cómo va la economía y que la Junta tiene serias dudas de cómo se van a comportar los recaudos del gobierno de Puerto Rico, la Junta el pasado viernes le envió a la gobernadora y a los presidentes de los cuerpos senda carta estableciendo el calendario del proceso presupuestario. Pero además de establecer el calendario, ya le dijo cuántos chavos hay disponibles. Y la Junta básicamente está anticipando que no va a haber aumentos en el próximo presupuesto 2026 al 2027, el que empieza el 1 de julio. Es la primera vez en 5 años que no vamos a tener un presupuesto más alto. A buen entendedor, pocas palabras bastan. O sea, la gobernadora se está vanagloriando que sobran chavos, que está para repartir, y la Junta le acaba de decir que el próximo presupuesto va a ser del Fondo de GENAR de 13.181 millones, 5.400 millones de fondos especiales. Eso es apenas 58 millones más que el del año en curso. Y como dice, se dice en las notas periodísticas, esta es la primera vez en 5 años, en los pasados 5 años, que no hay un aumento en el gasto público. Dice Robert Mujica en la carta que le envió a la gobernadora y a los presidentes de los cuerpos que lo que hagan tiene que cumplir estrictamente con el plan fiscal. Ya la semana pasada en el simposio que llevó a cabo la Junta de Control Fiscal con economistas independientes, tengo que aclararlo, Caraballo Cueto, otros economistas independientes, el consenso generalizado es que el crecimiento económico comienza a detenerse, que los recaudos comienzan a mermar en el sentido del crecimiento que habíamos tenido en fechas anteriores. Si la Junta está diciendo que para el próximo año vamos a tener el mismo presupuesto, más o menos, ¿qué es lo que está diciendo? Que no están sobrando los dineros que dice la gobernadora. Curiosamente, yo quiero saber dónde van a meter el reintegro reintegrable. Si en el presupuesto de este año, que está, entonces lo descuadrarían,
o en el del año que viene. Si el presupuesto del año que viene es el mismo, ¿dónde están los 554 millones que la gobernadora dijo? Porque aunque alguien que es un sobrante desde el punto de vista de proceso presupuestario, hay que ponerlo en el presupuesto. Y la otra gran interrogante, y con esa me voy a la pausa. Si el presupuesto para el próximo año es básicamente igual al de este año, ¿de dónde van a salir los dineros adicionales que están pidiendo jefes de agencia de forma desesperada? ¿De dónde van a salir los 100 o 150 millones de dólares adicionales que está pidiendo Joseph González, superintendente de la policía? ¿De dónde va a salir el dinero para el aumento a los policías, a las escalas salariales de los policías? ¿De dónde va a salir el dinero para fortalecer los programas de trabajadores sociales en el Departamento de la Familia? Que hoy hay otra historia en el periódico El Nuevo Día sobre la lentitud de esos procesos de reclutamiento. Si el presupuesto es igual, la Junta está mandando una señal de que va a ser bien difícil atender las necesidades adicionales. ¿De dónde van a salir los dineros adicionales que necesita la Universidad de Puerto Rico? El proceso presupuestario comienza el 6 de marzo, cuando la gobernadora envíe su propuesta. Ahí veremos a ver, como dicen por ahí, si el gas pela y si de verdad hay chavos de más o si estamos entrando nuevamente en un periodo de estrechez presupuestaria. Regreso con más luego de la pausa. Y de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 17 de febrero del 2017. Como les dije al inicio del programa de hoy, esta edición de hoy, los martes normalmente los grabo porque en la tarde tengo unos compromisos televisivos, pero estoy con ustedes. Lo hago a la aclaración por si hay alguna noticia que ocurre después de eso de las 2 de la tarde, que es más o menos cuando termino de grabar, pues entiendan por qué no la estoy analizando. Bueno, los partidos políticos necesitan crecer, especialmente los partidos políticos que están en minoría. Y tú necesitas crecer, ya sea atrayendo a personas que no han pertenecido nunca a ningún partido, o logrando que personas que pertenecían a otro partido se cambien y ingresen a tu partido. La historia política de Puerto Rico está llena de diferentes personas, algunas de posiciones altamente poderosas, que cambiaron de partido. Algunos me vienen a la mente. Roberto Resach Benítez era un activo miembro del Partido Popular Democrático, se cambió al PNP y terminó siendo presidente del Senado. Justo Méndez llegó a ser un senador de mucho valor dentro del PNP y terminó dentro del Partido Popular Democrático, ni hablar de la época de la fundación del Partido del Pueblo y todos los líderes que abandonaron el Partido Popular y después regresaron, o la creación del partido de Hernán Padilla, Renovación, y que luego regresaron al PNP. El Partido Popular está en lo que su presidente Pablo José Hernández Rivera ha llamado una refundación, que yo creo que es un reconocimiento claro de que la base del Partido Popular se ha reducido grandemente, tema del que yo he hablado en múltiples ocasiones, inclusive en este programa hace apenas semanas, y el partido está en un esfuerzo de proyectarle al país que está cambiando y que tiene una apertura a ampliar su base, como he dicho antes, en este programa y en otros foros. Si el Partido Popular se dedica solamente a hablarle a su base, va a desaparecer, porque su base cada día es más pequeña. El Partido Popular tiene que hablarle a aquellos que hace 4 años, 8 años, 10 años, 15 años, decían que eran populares y que habían dejado de ser populares. A esos hay que hablarle, y obviamente hay que hablarle a los que nunca han sido populares, ya sea que no pertenecen a ningún partido o que estaban en otros partidos y se han desilusionado. Recientemente pues hubo el ingreso de Olvin, uno de los líderes reconocidos, comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, hizo su ingreso al Partido Popular, generó controversia. No voy a repetir mi análisis en aquel momento aquí, tuve una excelente conversación con Olvin aquí en Sobre la Mesa. Otros líderes de Victoria Ciudadana a nivel más local también han hecho su ingreso al Partido Popular Democrático. Y ayer se anunció el ingreso, el anuncio lo hizo el presidente del partido, Pablo José, el ingreso de 3
candidatos en las elecciones pasadas del partido Proyecto Dignidad, que ingresaron oficialmente al Partido Popular Democrático. Sheila Dávila, que fue candidata a la alcaldía de Sidra, César Monchito Corales, que fue ex candidato a alcalde de Laja, y Ramón Román, que fue aspirante a representante por el Distrito 17, que incluye Aguadilla y Moca. De eso, los primeros dos eran populares. Yo conozco a Sheila. No estoy seguro si recuerdo a Monchito, la cara ahí me parece conocida, pero a Sheila sí la conozco. Esos eran populares, se habían disgustado, se habían ido a Proyecto Dignidad. En el caso de Sheila, corrió una primaria en el Partido Popular Democrático para representante y perdió la primaria, y luego de perder la primaria hace el salto y corre para la alcaldía de Sidra. Enhorabuena. Los partidos tienen que crecer. Los partidos tienen que crecer. Ok. Cuidado por otro lado. Yo interpreto que estas personas, dos regresan al Partido Popular porque estaban insatisfechas con lo que el Partido Popular representaba, o a veces la política es de asuntos individuales, cómo los trataron, si fueron maltratados por algún líder del Partido Popular en el pasado. El tercero, aparentemente no procedía del Partido Popular Democrático. Obviamente Proyecto Dignidad es un partido conservador en los temas sociales y en los temas económicos. El Partido Popular, yo espero que no sea un partido conservador en los temas sociales y en los temas económicos. El Partido Popular, Pablo José lo quiere proyectar como un partido de centro. Yo personalmente soy de centro izquierda. Eso soy yo. Cuidado con que alguna gente interpreta que ser un partido de centro es no tener posiciones sobre nada para que todo el mundo quepa. Yo creo que hay que darle la bienvenida al que venga al Partido Popular, pero que no es a base de que entonces no voy a asumir postura sobre hechos controversiales porque yo soy un partido de centro y soy la Casa Grande, y como soy la Casa Grande, pues no me voy a decidir sobre nada. Esa no puede ser la alternativa. Si las personas regresan o ingresan al Partido Popular, bienvenidos sean, ya sean de Victoria Ciudadana, ya sean de Proyecto Dignidad, ya sean del PNP, ya sean del PIB, de donde sea, o sea, del mundo de los no afiliados. Pero el partido los tiene que recibir, pero a la misma vez tener posturas claras sobre asuntos vitales para el futuro de Puerto Rico. De la misma forma que critiqué a los que criticaban por la entrada de líderes de Victoria Ciudadana y de Olvin al partido, voy a criticar si alguien simplemente porque vienen de Proyecto Dignidad, no los debemos admitir en el partido. Ahora, repito, eso no puede significar que para aceptar gente de Victoria Ciudadana y para aceptar gente de Proyecto Dignidad, nosotros no vamos a asumir postura sobre asuntos vitales para el país porque somos el centro. No. Ser de centro es precisamente adoptar posturas firmes, pero sin unas teorías dogmáticas. Y en unas ocasiones asumir posturas que sean un poco hacia la izquierda y en otras asumir posturas un poquito más hacia el centro. Esa es mi visión de lo que debería ser el Partido Popular Democrático. Pero repito, enhorabuena, me parece que estos anuncios van dando una sensación de un partido que sí, que se está refundando y que está sumando nuevos adeptos. La base del Partido Popular era y es extremadamente pequeña. Para el Partido Popular tener posibilidades de triunfo en el 2028, tiene que llegar a ese año 2028 con una base más amplia. El PNP es el partido más grande en Puerto Rico. Ya nadie gana con votos solos de su partido. Pero para tú tener posibilidad de ganar, tienes que tener una base más amplia y anuncios como este apuntan a eso. Por otro lado, una noticia que está hoy en la edición digital del periódico El Nuevo Día, la venta del edificio del Partido Popular Democrático sigue ahí.
se informa por el presidente del partido que se está liquidando una deuda con unos pequeños accionistas que quedaban. Yo conozco la historia. Cuando yo asumo la presidencia del Partido Popular en 1997, el Partido Popular tenía una deuda inmensa, 1997. Una deuda inmensa porque el edificio había sido alquilado y no se había pagado la renta por muchísimos años. En ese momento yo empiezo a recibir cartas, casi para desahuciarnos, y se logra una negociación como con el 95%, 97% de los accionistas de la corporación que era dueña del partido, donde se logró un financiamiento de la deuda más de la tasación. Y el Partido Popular en aquel momento compra el 95-97% de las acciones de la corporación que es dueña del edificio, se financia, y recuerdo bajo la gobernación de Alejandro García Padilla, me parece que fue bajo Alejandro, se terminó de pagar ese financiamiento y el partido vino a ser titular. Lo que pasa es que si le quedaban 2, 3, 4% de las acciones, hay que comprarla, y por lo que entiendo, dice Pablo José, ese es el proceso que se está ahora. Pero yo me siento muy orgulloso de que aquella transacción fue una movida para darle estabilidad en aquel momento al Partido Popular. Ahora de lo que se está hablando es que ya la sede no es adecuada. Allí no hay estacionamiento, el edificio está viejo, hay que meterle muchísimo dinero. Pero Pablo José está hablando de que hay una tasación de más de 2.6 millones de dólares, una tasación del 2023. Toda esa área de Puerta de Tierra está creciendo en valor, toda esa área. Aparentemente hay una tasación de por encima de los 4 millones de dólares. Y lo que está diciendo Pablo José, nosotros lo vamos a poner en venta una vez se liquide esa deuda que queda todavía con los accionistas minoritarios, que yo interpreto que es que le van a comprar las acciones. Eso es lo que yo interpreto. Y se venderá ese edificio. Además, eso va a ayudar al desarrollo económico de aquella área. Y el Partido Popular puede acabar con 5, 6, 7, 8 millones de dólares que puede servir de un pote ahí para inversión en un nuevo edificio y para tecnología. Pablo José ha dicho correctamente que no se va a usar para campaña, que el dinero que salga de la venta se va a utilizar para inversión en tecnología, en el edificio, en modernizar el nuevo edificio que se adquiera para el partido, y probablemente tengan que estar alquilados por un periodo de tiempo. Me parece que es la decisión correcta. Esa transacción yo la hice en 1998, casi 20 años después. Gracias a esa determinación que tomé como presidente del Partido Popular Democrático, el partido tiene un activo valioso que puede poner las finanzas del Partido Popular en una condición como nunca antes la habíamos visto. Ojalá y logren terminar esa transacción tal y como la están diseñando. Regreso con Martes de Energía luego de la pausa. Bueno, aquí de regreso a Sobre la Mesa, y si escucharon esa musiquita con ese trasfondo rockero, pues saben que es Martes de Energía con Ramón Luis Nieves. Ramón Luis, un placer tenerte. Saludos a ti, y para los que no sepan, Aníbal cumplió años esta pasada semana, sí. Así que felicítenlo en redes si no lo han hecho. Ya lo hizo mucha gente, y agradecido de todo el mundo que me extendió esa felicitación, unos por mensaje de texto y otros utilizando las redes sociales. Bueno, ahorita vamos a hablar de si la luz va a subir o va a bajar, pero el negociado de energía, que tú en muchas ocasiones aquí has explicado cuál es su rol, entiendo que emitió una resolución, no sé si fue ayer lunes o el viernes, y como era fin de semana largo, que tiene que ver con otra de las áreas importantes que regula el negociado y que quiero que tú expliques, que es el Plan Integrado de Recursos. ¿Qué es eso del Plan Integrado de Recursos y qué es lo que ayer emitió el negociado de energía? Sí, Aníbal, el Plan Integrado de Recursos es una herramienta de planificación que se le ordenó a la Autoridad de Energía Eléctrica antes, y ahora Luma, como su contratista, como su operador, a preparar y a someter. ¿Qué es eso? Pues en la Ley 57 del 2014 se indicó de que el negociado de energía le iba a exigir a la Autoridad de Energía Eléctrica someter un plan integrado de recursos. ¿Y qué es eso? Básicamente es una herramienta de planificación donde la Autoridad Eléctrica tiene que definir en un espacio de aquí a 20 años todos los recursos energéticos que necesita Puerto Rico para llegar a las metas que estipulen su legislación y la política pública, básicamente. Si, por ejemplo, la meta que se quiera alcanzar es que es la meta actual,
que Puerto Rico llegue a un 100% de energía renovable en el 2050 y que de aquí a allá haya más estabilidad energética, haya más seguridad, se integren mayor renovables. O sea, todas esas metas que se han impuesto por ley, cada 3 o 4 años, supone que entonces en el negociado habrá un proceso para revisar el plan integral de recursos correspondiente. Ese proceso ya había comenzado y comienza realmente con peticiones a Luma, que Luma actúa como el proponente de ese plan. Pero Luma recibe insumos de diferentes Claro. actores, proponentes privados, de todo. No, en la etapa inicial no. En la etapa inicial, Luma, y digo Luma porque es el que está encargado hoy, pero realmente la responsabilidad inicial estaba en la autoridad energética, pero por el contrato de privatización le toca a Luma. Luma sí toma información de Genera, de la misma autoridad, prepara un plan diciendo, yo propongo que estos sean los recursos, o sea, el plan de recursos que necesita Puerto Rico para llegar a estas metas en este espacio de 20 años. Lo somete al negociado. Ya lo sometió el año pasado al negociado. Lo que pasa es que un poco ese proceso quedó un poquito al margen en lo que el negociado brega con el proceso de revisión tarifaria que está terminando ahora, ¿no? Se supone que termine en abril de este año. Y entonces, cuando el negociado de energía certifica que la solicitud de plan integral de recursos o la propuesta está completa, en inglés se llama completeness, pues entonces se abre un proceso donde todas las personas que quieren intervenir o entidades pueden radicar una moción de intervención para evaluación del negociado, entonces entran a comentar el plan y hacer sus propuestas. La resolución que baja esta semana es el negociado diciéndole a Luma, recibimos en los pasados meses tu propuesta y nos faltan algunos puntos por completar para darte la certificación de que comenzó el proceso de evaluación del plan integral de recursos. Así que lo que me sospecho, Aníbal, es que ya el negociado está viendo que como ya está terminando... ¿Algo que te llame la atención de lo que dijo el negociado ahí o business as usual? No, todavía. Sí, obviamente cuando salió la propuesta inicial que hizo Luma el año pasado del plan integral de recursos, hay unos temas allí que van a causar bastante controversia, pienso, como la integración o la aspiración de Luma de que eventualmente se integre biodíseles, como se llama, a la cartera de energía de Puerto Rico. Eso va a tener controversia. Me puedo adelantar sobre eso. Obviamente en el camino han pasado cosas. Ha cambiado la política pública energética de Puerto Rico desde el año pasado para hacer un énfasis en la integración de gas natural, por ejemplo, y ese tipo de temas. Así que son temas que yo entiendo que en los próximos meses, Aníbal, o en las próximas semanas quizás, ya el negociado va a evaluar la información que le dé Luma y va a anunciar el inicio del proceso formal para que distintas partes privadas y públicas puedan intervenir en la discusión del plan integral de recursos. Ha sido una herramienta bien útil para organizarnos en términos de energía, y yo creo que una de las aportaciones importantes que tuvo la reforma energética del 2014 fue precisamente obligar a eso, de que la planificación de los recursos energéticos no se hiciera en un cuarto oscuro de Santurce, sino que se abriera a todos los sectores. Por ejemplo, cuando vimos ahí gente hablar de traer energía nuclear, pues si se fuera de energía nuclear tendría que estar en el plan integrado de recursos. Correcto. Si no está, en teoría, no debería entrar. Correcto. Y ahí puede pasar de que algunos interventores digan, pues, lo tomo como ejemplo, que en este espacio de 20 años Puerto Rico debería considerar la alternativa de los reactores modulares pequeños. Entonces, la energía nuclear que se está hablando, ¿no? Ese puede ser uno de los temas. Estoy seguro que alguien lo va a plantear. Y lo que se hace es que se discute y eventualmente, y anticipo que para el 2027, cuando termine este proceso, pues el negociador de energía va a definir y va a aprobar el plan integral de recursos que va a regir a Puerto Rico por los próximos años. Así que un proceso muy interesante y estoy seguro que vamos a estar discutiendo sobre el mismo en los próximos meses. Bueno, la gobernadora en el fin de semana, es una nota que sacó el periódico El Nuevo Día el sábado, creo que ella estaba en un foro, no recuerdo cuál, el pasado viernes, y pues... Creo que el de los contratistas. Sí, creo que era el contratista. Entonces, pues volvió con sus temas prioritarios y el tema energético es prioritario. Y allí la gobernadora enfatizó en los proyectos de generación que ella espera se terminen este año, pero también se reafirmó en que ella espera que con esos proyectos de generación, que básicamente es la conversión a gas natural de algunas turbinas y algunas plantas que están operando con diésel y otros productos Bunker C. de Bunker
PVC, de petróleo, y unos proyectos de batería, que con eso, pues ella entiende que antes que termine este año 2026, nos va a bajar la luz. Algunos expertos entrevistados por el Nuevo Día dijeron, mira, primero, dudamos que esos proyectos se terminen este año, y segundo, no creemos que va a tener el impacto. Pero en la nota del Nuevo Día, no, me parece que se les pasó de que también está la revisión de la tarifa básica, tema que tú y yo hemos hablado. Como experto energético, y la razón por la que te tenemos aquí todos los martes, y más allá de pues, consideraciones políticas, ¿tú ves feasible, posible, que baje el costo de energía en nuestras casas, en los negocios, durante este año 2026? Bueno, Aníbal, yo creo que, y después de quizá más de una década estar reflexionando sobre este tema y actuando sobre este tema energético, y tú con tu experiencia pública, yo creo que es bien cuesta arriba y quizás bien arriesgado que un gobernante prometa bajar la luz en Puerto Rico. Yo creo que lo más que puede prometer un gobernante es la estabilidad energética, de que no se nos vaya la luz tanto, de bajar los apagones, etcétera. Pero el tema de cuánto del costo energético está sujeto a múltiples variables. Yo creo que la gobernadora tiene razón en que, y si yo tengo que darle crédito a la gobernadora, de que desde antes de ser, antes de juramentar como gobernadora, ella fue bien clara en que su prioridad iba a ser estabilizar y aumentar la capacidad de generación de Puerto Rico. Y yo creo que se ha logrado. Había unos proyectos que venían de la era de Pierluisi, ciertamente, pero que Genera se encargó de ir terminándolo a principios del año pasado, obviamente forzados por la gobernadora y por el ingeniero José Colón. Y hemos visto que sí ha mejorado la cantidad de generación de energía disponible para Puerto Rico, y eso pues es uno de los factores que evitaron los grandes apagones que se esperaban para el verano pasado. Y yo creo que si los proyectos están encaminados, y que la gobernadora habló de ellos, los proyectos de batería, los proyectos de que eventualmente se pueda construir aquí una nueva planta, que eso pues tampoco es de corto plazo, de energía basada en gas natural, pero que obviamente queme de manera más eficiente el combustible, etcétera. Todo eso va a ayudar a que tengamos unos ahorros y que pueda bajar el costo. Tienen el potencial de bajar el costo, pero mientras tú trabajas con la generación, tienes otros elementos que pueden aumentarte el costo de la luz. Uno, la revisión tarifaria que está ante nosotros. Que básicamente el planteamiento de la revisión tarifaria es que la tarifa básica que tenemos no es suficiente para las operaciones. Correcto. Y de hecho, en la revisión tarifaria, Aníbal, esto es importante que se destaque, y pues quiero hacer una parte. Hay unas mociones que se van a estar radicando esta semana sobre este tema, porque en la revisión tarifaria estamos en la etapa final de las mociones que cada interventor va a estar planteando. Y va a estar planteado, por ejemplo, de que la tarifa base de Puerto Rico, ahora pagamos 4 pesos, ¿verdad? Pero la propuesta de Luma es convertir algunas de las partidas que usted ve que nosotros vemos en nuestras facturas, la de los subsidios, la de los municipios, el CELI, todo eso, en vez de ser una tarifa que varía según tu consumo, quieren convertirlo a cargos fijos. Así que la cantidad de cargos fijos que vamos a tener en nuestra factura podría subir de $4 a $40, ¿verdad? O sea, y ese tipo de variables pues puede llevar a aumentar el costo de energía eventualmente aquí en Puerto Rico. Ese es el segundo tema. El tercer tema, no sabemos todavía la deuda que va a pasar, pero muchos anticipan de que eventualmente la deuda va a terminar con que paguemos 2 centavos, lo que sea, kilovatio hora en nuestras tarifas. Así que si por un lado a lo mejor estás trabajando, y todos los proyectos que anunció la gobernadora y que están corriendo ayudan a bajar un poco el costo energético, tienes otras variables que te lo pueden subir. Y al final del día, factura. Eso te iba a decir. Aníbal Vilar, Ramón Luis Nieves, usted que está en su casa, cuando veamos nuestra factura hay que evaluar si todo eso que estamos hablando te sube la luz o no. Porque uno puede decir, pero te bajé la luz con las plantas nuevas, la generación y las baterías. Sí, pero se me subió por otra parte. O sea que es bien difícil uno prometer este tipo de ahorro. Y quiero enfatizar algo, Aníbal. Esto que yo dije, pues en algún momento se fue medio viral, hablándolo con Mili. Es distinto el costo de generar energía en una isla que está aislada que un continente. En Estados Unidos, por ejemplo, todos los sistemas eléctricos de Estados Unidos, de cada estado,
con excepción de los de Texas, Texas te iba a decir. todos están interconectados. Así que ellos operan, esto es un puntito aparte, existen unas organizaciones regionales de transmisión, de distribución de energía, donde la compañía eléctrica puede optar por comprar energía a precios más baratos según las tecnologías que haya en distintos estados. Y en los estados hay generación de energía basada en gas natural, hay nuclear, hay carbón, hay un montón de cosas. Puerto Rico no tiene esa opción, somos una isla, ¿verdad? De hecho, vamos a dejar de serlo cuando se completa el proyecto del cable submarino a RD, ¿verdad? Pero ciertamente somos un sistema aislado, y si tú ves el costo energético en todas las islas del mundo, y olvídate de las islas del mundo, en las islas que son jurisdicción de Estados Unidos, Incluyendo Hawái. Puerto Rico es la más barata de esas islas. Yo sé que, por favor, no me tiren con un zapato en su pantalla, pero es cierto, o sea, en Hawái... En Hawái está más cara el kilovatio. En Hawái tiene distintas compañías de energía, distintas tarifas, pero el promedio son como 40 centavos kilovatio hora. Y las vírgenes han estado por sobre 40 centavos por mucho tiempo. Y Puerto Rico todavía estamos ahí para llegar a los 30 centavos. Estamos en 26, creo que. 20 y pico, sí. Y eso es importante porque siempre que se habla en términos y volvemos al negocio de energía, mucha gente quita el negocio de energía, que lo que hace es subir la luz. Bueno, si fuera verdad de que siempre sube la luz, pues estaremos pagando el precio así, como a 90 chavos el kilovatio hora desde que se creó en el 2014, y no ha sido así. A veces sube, a veces baja, a veces sube, a veces baja, según el costo de generar energía en los trimestres correspondientes. Así que son factores que te dicen que es bien difícil tú prometer bajar la luz. Es más difícil prometer bajar la luz que prometer que vamos a estabilizar el sistema. Y yo creo que es un tema que los políticos deben entender de ese tipo de promesas que se hacen. Hablando de estabilizar el sistema, el tema de la generación temporera que tú y yo hemos discutido, y que no sé si fue el martes pasado o el anterior, creíamos que ya estaba encauzado, pues parece que nuevamente estamos en el limbo. Eso es lo que parece, y realmente llevamos, cuando se comenzó a hablar del proyecto de generación temporera a nivel, más o menos para esta fecha. Fue abril. Pasado. Por eso. Abril del 2025. Se han llevado unos procesos de licitación, se impugnaron en el verano, intervinieron distintos actores, el negocio de energía, intervino la Junta de Control Fiscal, y todavía no llegamos al punto final de esos 800 megavatios de generación temporera que necesita Puerto Rico, según la perspectiva del gobierno, para, entre otras cosas, que se realicen reparaciones a las unidades. Pero que esto es un buen punto, porque eso va a la estabilidad. Correcto. Porque no baja el costo. No baja el costo. De hecho, son más caras. La generación temporera es más cara de por sí que lo que consumimos aquí de energía normalmente. Pero es que siempre es más cara, porque se supone que no lo utilicemos siempre. Uh-huh. Cuando entran las unidades que tenemos, los que se llaman, por ejemplo, los peakers, que eso se llaman unas unidades de generación temporera de emergencia, cada vez que se prende una de esas cosas, sube el costo energético brutalmente, porque usualmente operan con diésel aquí en Puerto Rico. La idea es que estos sistemas que operen con gas natural pues sean más baratos. En esas noticias que ha salido de lo de la generación temporera, y ahora es la Junta de Control Fiscal la que está levantando algunas objeciones sobre uno de los contratos, también he visto ciertas preocupaciones sobre las barcazas desde la perspectiva de si desde el punto de vista del sistema se pueden conectar 200 megawatts al área de San Juan, cosas técnicas. Uh-huh. Pero me ha estado curioso que Osvaldo Carlos, que es el que dirige esta entidad que se creó para que tramitara todo esto, el proceso, casi le abrió fuego a la Junta de Control Fiscal. Le abrió fuego. Primero, ese ente, yo honestamente pensaba que eso lo habían creado solamente para evitar el conflicto de interés de Genera comprándose a sí mismo a través de New Fortress. Uh-huh. Pero como que ahora están interviniendo en todas las contrataciones. Sí, porque básicamente a nivel, creo la entidad se llama 3PPO. 3PPO, sí. Uh-huh. Que la dirigió Osvaldo Carlos. Fue contratada por las P3, la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, con un mecanismo de evaluación de estos contratos que se están realizando para evitar conflictos de intereses. Yo no creo que sea una mala política, ¿verdad? Pero entonces, obviamente, el compañero Osvaldo Carlos tiene una voz pública aquí en Puerto Rico hace muchos años,
y no ha sido tímido en señalar unos temas que está viendo. Me preocupa, Aníbal, sin embargo, que tengamos, y esto es uno de los problemas que hemos tenido en la contratación de las propuestas de energía, en las propuestas privadas. Tenemos demasiados chefs en la cocina, demasiados chefs, y esto retrasa los procesos horriblemente, ¿verdad? Tenemos, entre otros, pues, además del gobierno de Puerto Rico, está la Junta de Control Fiscal, que en teoría es parte del gobierno de Puerto Rico, está el negocio de energía, que tiene su rol regulatorio, y realmente, o sea, para tú para tú gestionar una propuesta que le puede beneficiar al pueblo de Puerto Rico, pueden pasar años, meses y años, y a todas estas, desde el punto de vista del desarrollador, por ejemplo, tienen que estar quemando miles de pesos en lo que se da a la propuesta, si es que se da, ¿verdad? Porque todos estos procesos cuestan mucho dinero y pasa el tiempo. Ya la generación temporera que esperábamos para el verano pasado, pues todavía no se ha conectado un kilovatio aquí, ¿sabes? No, y que en la intervención anterior que tuvimos de este tema, antes de que la Junta levantara algunas preocupaciones, no ha aprobado el contrato, pero levantó. Pues también nos enteramos por Osvaldo Carlos que después que ellos adjudiquen el contrato, y aún si la Junta le da el ok, entonces entra todo un proceso de permiso. Yo pensé que ya esto era... Exacto. Esto era, pues, te di el contrato para adelante. Sí, o sea que esto no es tan sencillo, además de la aprobación del contrato, como dice, y los permisos, por más que tú los aceleres, digan que son expeditos y qué sé yo, tarda tiempo, no es fácil. Así que todos han sido unos obstáculos que el mismo gobierno ha creado. No estoy hablando de este gobierno de Jennifer González, sino el gobierno en general, hace muchos años, que ha retrasado realmente la transición energética y la estabilidad energética en Puerto Rico. Así que es uno de los retos que hemos tenido para mejorar nuestro sistema eléctrico. Luego de aquella historia de que los proyectos muchos de los proyectos grandes de energía renovable estaban detenidos porque la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica estaba sin quórum, ¿has podido averiguar si algo se ha movido? Yo leí en algún sitio de que se nombró a alguien a la Junta. Sí, pero ese alguien venía de afuera y no puede entrar de receso porque estamos en sesión. Tienes que nombrarlo y confirmarlo. Tienes que nombrarlo y confirmarlo. Pero yo no sé el nombre, no sé si tampoco sé quién era. Pero yo lo dije en este programa, digo, bueno, ok, la gobernadora reaccionó, pero tiene que mandarlo y convencer a Tommy que lo confirmen rápido. Correcto. O sea, la pregunta es si en el mundo que tú estás has escuchado que eso se haya empezado a mover otra vez. Digo, tenemos pendiente traer a Julián. Sí, es más, voy a hacer la llamada cuando terminemos el segmento. Sí, porque sería bueno pronto tener una conversación que nos dé un update de dónde están todos esos proyectos grandes, que algunos tú dices que sí, ya se habían firmado los contratos y se están a punto de ejecutar, pero por lo que decía aquella historia, hay un montón de que están en un limbo y el reloj está corriendo a base de las determinaciones o las leyes, la Big Beautiful Bill de Donald Trump, que nos pone una serie de limitaciones de tiempo. Quizás, déjame ver, porque ahora nos van a decir ahí más o menos cuánto no. Okay. De hecho, Aníbal, creo que es importante porque leí que Julián había comentado en la prensa de que luego ellos alzaran la voz no sé si fue una nota de redes, de que luego de la noticia que comentamos sobre este problema que muchos no sabíamos, de que la Junta de Gobierno de Autoridad Eléctrica no estaba completa, y si no está completa no puede aprobar ningún contrato, que aparentemente se aceleraron algunos procesos, pero creo que es importante que traigamos a Julián para que nos hable sobre cómo va eso, porque si va a llegar una fecha fatal en este año, en los próximos meses, que si no has cumplido con ciertas especificaciones de tu proyecto, no te puede beneficiar. Creo que una de las fechas es el 4 de julio, que técnicamente en este mundo de negocios y de energía está ahí a la vuelta de la esquina. O sea, creo que si el 4 de julio, creo que la fecha es si el 4 de julio tú no has comenzado, y la otra es si a X fecha, no me acuerdo cuál, no estás ya operando, pierdes los créditos. Pierde el beneficio. Entonces el punto es que si yo tengo todo listo y estoy el 15 de mayo y pienso que no voy a poder cumplir con el 4 de julio porque no me van a dar crédito, el proyecto se cae. Exacto. Se cae porque, y lo habíamos hablado antes, pero bien brevemente, el famoso ITC, que es un incentivo contributivo, unos créditos contributivos que se dan a nivel federal. El presidente, esa ha sido una herramienta para que los desarrolladores de proyectos de energía renovable puedan financiar sus proyectos. Y es un factor que cuando tú haces tu ecuación económica,
tomas en cuenta ese beneficio contributivo. Eso ayuda a tú mejorar incluso los precios que le ofrece, en este caso, la Autoridad de Energía Eléctrica. El presidente Trump eliminó eso por ley, el Congreso, el año pasado con el Big Beautiful Bill, y le puso una fecha final a que tú puedas lograr acceso a ese crédito hasta mediados de este año 2026. El gobernador Jennifer González la gobernadora aprobó una orden ejecutiva en septiembre para que ciertos proyectos que estaban en ciertas etapas de su proceso de desarrollo de energía renovable a gran escala pudieran gozar de permisos expeditos y procesos expeditos para cumplir y poder beneficiarse de ese crédito federal. Nos enteramos entonces de que al final del día, por más permisos que hubiera, la Junta de Gobierno de la autoridad no estaba completa, así que no se podían aprobar esos cambios, esos contratos. Así que hay que ver qué está pasando con estos proyectos, porque de otra manera, si muchos proyectos fracasan, pues se le va a hacer bien difícil a Puerto Rico cumplir con sus metas de energía renovable a mediano plazo y a largo plazo, ¿verdad? Porque va a ser un poquito más costoso, va a ser bastante más costoso tú desarrollar proyectos de energía renovable a gran escala sin este beneficio. Vamos a la pausa, te pido que te quedes los 10 minutitos más para abundar, vinculado a la energía renovable. ¿Qué tú crees que va a pasar con esas 12,000 familias que habían precualificado y que también Donald Trump les tumbó $350 millones, que fue una historia de primera plana del periódico El Nuevo Día? Y también, si tú piensas que esto que llevamos tanto tiempo diciendo que va a pasar, es que se le va a permitir a los municipios que lleguen a acuerdos con Luma. Antes era con la energía eléctrica y tampoco llegaban a acuerdos. Esto tampoco es que Luma, para el alumbrado público, que es un dolor de cabeza, está corriendo para ahí un proyecto de ley. Yo leí la noticia de prensa. Lo que dice el proyecto de ley es que van a aclarar, pero eso no sé si eso va a obligar a Luma a que entre a acuerdo. Regresamos luego de la pausa con eso. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, ya en el último segmento. Quiero al final también del segmento hacer un comentario sobre el cable a Colombia, que hubo una historia en el periódico El Nuevo Día recientemente. Bueno, primera plana del Nuevo Día, no recuerdo si fue, creo que fue en el fin de semana. 12,000 familias, yo no sabía que ya estaban hasta cualificadas. Sí. O sea, que las habían escogido, las habían dicho, y normalmente es porque son comunidades aisladas que tienen problemas de energía eléctrica, o personas, o sea, familias que tienen necesidades de salud, de ventiladores, ese tipo de cosas, ya los habían precualificado para ponerle placas solares y todo lo que eso conlleva bajo este programa que se legisló para Puerto Rico. Esto es bien importante. Eran $1,000 millones para Puerto Rico, para energía renovable, aunque el lenguaje no era del todo lo más estricto posible, y que el gobierno de Donald Trump pues tumbó esos $350 millones, aparentemente con la anuencia del gobierno de Puerto Rico. ¿Qué tú crees que va a pasar ahí? ¿Se podrá salvar eso? ¿Habrá? O sea, yo no veo como con el sector privado o las non-profit tú puedes salvar algo como eso. Mira, Aníbal, la cancelación de estos programas, eran varios programas, es trágica porque la asignación que dio el Congreso en diciembre del 2022 estaba dirigida a atender un tema básico del concepto que se llama justicia energética. Justicia energética es un concepto que se maneja en estos temas que tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que en la transición energética de combustibles fósiles a energías renovables, pueden haber mucha gente que por carecer de los recursos económicos queden afuera de los beneficios de tener acceso a la energía renovable. Así que esta legislación, este lenguaje se incluyó en la legislación del 2022, que concedían $1,000 millones. Lo que estaba dirigido específicamente a programas para que personas y comunidades de bajos recursos en Puerto Rico tuvieran acceso a energía renovable. Así que lo que hizo el Departamento de Energía Federal cuando estaba Jennifer Granholm, que vino aquí a Puerto Rico más de 10 veces, cosa que algunos sectores, incluyendo la gobernadora, criticó mucho, pero la verdad del caso es que, y yo participé de algunas reuniones que ella estuvo aquí en Puerto Rico, ella vino aquí a trabajar realmente y a montar y a conocer cómo se podía desembolsar de manera más eficiente y conveniente para las comunidades estos recursos. Entonces, en el proceso se entregaron unas contrataciones de unas entidades sin fines de lucro en Puerto Rico, que entre otras cosas iban a pasar a cualificar a familias para que se beneficiaran de estos sistemas.
Y el proceso, como dice la nota del Nuevo Día, estaba bien avanzado. Y pues ya incluso se habían instalado sistemas, miles de sistemas, etcétera. Pero cuando llega Trump, pues suspende todo eso, ¿verdad? Porque para la administración Trump y para los republicanos, la energía renovable es un engaño, es un scam, lo que fuera. Y todo eso es mentira, no está basado en evidencia, como casi nada de lo que propone Trump en estos temas. Pero ciertamente en su momento, creo que fue más o menos como para abril o marzo del año pasado, el gobierno de Puerto Rico pues recibe, se entera de que de que se van a cancelar estos dineros y opta por básicamente proponerle al Departamento de Energía que le transfieran íntegramente esos fondos, o lo que se pudieran, millones de dólares, al gobierno de Puerto Rico dirigido básicamente a la autoridad eléctrica, básicamente. O sea, que en vez de estar dirigido a las familias, como tal, se le pasara al bolsillo de la autoridad de energía eléctrica. Y lo que ha pasado en el camino es que miles de familias van a quedar sin esa asistencia para poder tener el beneficio de energía renovable. Mire, en Puerto Rico, Aníbal, hay existen lo que se llama comunidades de la última milla, last mile, que son básicamente personas y comunidades que viven en lugares aislados, bien propensos a apagones, etcétera. Y yo recuerdo, Aníbal, y hablé recientemente con él sobre esto, el ingeniero Justo González, que fue uno de los directores ejecutivos de la Autoridad Eléctrica en la era Rosselló, después de María. Yo recuerdo que unos meses antes de que culminara el 2017, en una conferencia de prensa, Justo había indicado, bueno, para tal fecha, la autoridad espera haber conectado el 95% de los clientes. Y algún periodista le preguntó, oiga, ¿y el restante 5%? Y ahí Justo González dijo, bueno, el 5% son comunidades que son aisladas. Y la autoridad eléctrica pensaba en aquel entonces dotar a esas comunidades de sistemas renovables. Y yo hablé recientemente con Justo y le dije, Justo, esa idea tuya sigue estando vigente y sigue siendo un buen proyecto para Puerto Rico. Y debe ser un Puerto Rico que Puerto Rico pueda lograr en su día. Así que este proyecto de los fondos federales que se han suspendido iba dirigido a eso. O sea, la última milla. A esas comunidades. Así que yo creo que es una total injusticia. Me parece que desde el punto de vista del gobierno fueron desafortunadas las expresiones que se escucharon de que estos fondos que iban ilimitados a unas personas en particular ahora van a favorecer a todo el pueblo de Puerto Rico. Bueno, no sé, porque yo puedo asegurar que un peso en las manos de una entidad sin fines de lucro logra mucho más que en las manos del gobierno. Así que eso no es correcto y además son comunidades que hay que atender y que están demostrados en Puerto Rico los beneficios de la energía renovable y lo hemos visto después de María. Y ahora mismo hay más de 200,000 abonados de la autoridad que están conectados sus sistemas renovables al sistema eléctrico. Así que me parece desafortunado. Yo creo que las organizaciones que recibieron estos fondos, que iban a recibir estos fondos, deben evaluar sus opciones porque que yo sepa, el gobierno federal no ha aprobado una ley revocando la ley del 2022 que tiene ese lenguaje. Así que no sé si legalmente... sí, pero yo consulté con alguien de allá del Congreso y me dijeron que... Pero tu fuente en Washington. Que aunque la intención de Grijalba, que en paz descanse, fuese que era para energía renovable, el lenguaje que pusieron no es del todo claro. Y más allá de que es para Puerto Rico, parecería que el Departamento de Energía, bajo ahora Donald Trump, tiene flexibilidad para moverlos para otras cosas. Bueno, es un tema que hay que evaluar y obviamente las organizaciones pueden hacer bien en denunciarlo, pero de la denuncia a lo que pasa pues otra cosa. Y obviamente cambió la política pública. La política pública de la administración Biden era súper pro renovable y la de Trump es realmente contraria a la energía renovable sin razón alguna. Rapidito, ¿tú crees que vamos a ver que Luma finalmente va a permitirle y va a llegar a acuerdo con los municipios para esta cosa de la luminaria pública? Aníbal, ¿hace cuántos años estamos escuchando esto? Porque es que yo leí la nota y Johnny Méndez dice que va a aprobar una ley, que la ley va a aclarar, pero cuando tú lees la nota dice Luma nunca compareció a las vistas públicas. Y no, pues por eso. No sé si cómo tú puedes obligar a Luma a que entre un contrato. Exacto, y obviamente pues Luma podría argumentar de 1000 objeciones técnicas, ¿verdad? Pero yo creo que los municipios han sido bien claros que... o sea, Luma tiene asignado miles de millones de pesos para el tema de la luminaria, para el tema de la vegetación, etcétera. Pues mira, los municipios podrían ahí encontrar una oportunidad que además de ser una oportunidad buena para los municipios y crear empleo, está en las manos allí, los alcaldes puedan colaborar con esto. Así que yo espero que Luma pueda y los municipios puedan llegar a un punto
en que Luma puede aprovechar esa voluntad de los alcaldes para trabajar esto, ¿verdad? Con la supervisión técnica de Luma, obviamente, porque no podemos seguir dejando esto pasar. Y realmente los alcaldes son las personas más cercanas al pueblo, de que doña Panchita en un barrio de Utuado puede llamar al alcalde, mira alcalde, tengo estas luminarias que no están apagadas, y el alcalde va a responder mucho más rápido que si llamas a Luma. Mira, quiero hacer una aclaración histórica, porque la semana pasada, después del martes, salió una historia de que bajo mi administración, bajo mi gobierno, desde el 2005 al 2008, se llegó a hablar de la posibilidad de traer un cable de energía desde Colombia para acá. Y te tengo que admitir que en aquel momento yo dije, yo recuerdo algo de esto, pero me aclararon. Y voy a leer de récord histórico. Periódico Primera Hora, 11 de diciembre del 2008, ya cuando estamos en el proceso de transición hacia el gobierno de Luis Fortuño. El secretario de Estado, Fernando Bonilla, firmó hoy un acuerdo de colaboración con el gobierno colombiano en el que se formaliza el inicio de estudios técnicos de viabilidad del proyecto del cable submarino de electricidad que ayudaría a reducir la dependencia del petróleo y reduciría el costo de energía eléctrica. El proyecto habilitaría unas 621 millas de cable submarino de corriente directa para Puerto Rico. El acuerdo suscrito por Bonilla y el ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Jaime Bermúdez Meriezable, también establece la creación de un comité de energía en el que participará la República Dominicana. Y hay una nota de la presidencia de la República de Colombia que dice lo siguiente. Estoy aquí leyendo de lo que me enviaron. Colombia firmó acuerdo con Puerto Rico y República Dominicana para estudiar alternativas de suministro de energía. A través del documento se definen los términos y condiciones bajo los cuales se deberá mantener una reserva la información derivada del proyecto y se establece un compromiso de exclusividad por parte de la Comisión Nacional de Energía de República Dominicana, la Autoridad de Energía Eléctrica, la empresa pública de Medellín, que es la que mencionaba el artículo, para análisis y estudio y viabilidad del proyecto. La información que me dan es que esto se hizo con el visto bueno de la Embajada de Estados Unidos en Colombia bajo mi administración, pero que cuando vino el gobierno de Luis Fortuño dejó todo morir. Aquí no dice que se iba a hacer el cable, aquí lo que se decía es que se iba a estudiar. Los estudios técnicos. Y yo recordaba haber tenido unas breves conversaciones con el presidente de la República de Colombia en aquel momento, pero antes de terminar mi mandato se llegó a firmar un acuerdo de colaboración República Dominicana, Puerto Rico y Colombia para esa idea, y el gobierno de Luis Fortuño simple y sencillamente no le dio ningún seguimiento. Interesante, ¿verdad? Yo no recordaba ese tema. No, yo recordaba sí, inclusive que se había, igual que ahora se está hablando, que se iba a hablar de que se iba a construir una planta en Colombia, dedicada exclusivamente a servir de energía a Puerto Rico, y ellos lo veían como el inicio para venderle energía a todas las islas del Caribe. ¿Recuerdas de qué era el combustible? Ah, sí, carbón. Era carbón que ellos tenían de más. Exacto, sí. Ellos tenían de más. Y también recuerdo que la energía de la República Dominicana, en Colombia, en aquel momento era casi todo hidro. Exacto. Así que ellos no necesitaban utilizar el carbón para generar energía. Muy interesante. Ha habido muchos planes a través de los años. Mencionas ese que yo no conocía. Porque yo recuerdo que cada vez que me habían de cables me decían que la autoridad o el gobierno de Puerto Rico lo tenía que pagar, y en este modelo era una empresa de allá la que iba a financiarlo, obviamente con el acuerdo de que tú le ibas a comprar energía. Nada. Interesante. Nos vamos a la pausa. Regreso con más el último segmento luego de la pausa. De regreso a Sobre la Mesa, ya entrando en el último segmento de esta edición de hoy, martes 17 de febrero. Bueno, si usted sospecha o tiene algún indicio de que las relaciones entre la gobernadora y Tomás Rivera Chat, por más que ellos digan que son las mejores del mundo, están de alguna forma, vamos a usar una palabra media neutral, laceradas, pues esta mañana Tomás Rivera Chat se ausentó a la reunión del directorio del PNP. Reunión que fue citada por la gobernadora para hoy a las 9 de la mañana. Cuando se le preguntó durante la mañana de hoy a Tomás Rivera Chat si iba a ir a la reunión convocada por su presidenta, respondió: no puedo. Cita textual, estoy leyendo de una nota en la edición digital del Vocero. A mí me parece que un día laboral, en horas laborables, no es propio convocar el directorio, pudiendo convocar un sábado o un día de semana luego de las 6 de la tarde.
Así que yo tengo que cumplir con mi responsabilidad como senador. ¡Wow! El vocero le preguntó si la gobernadora le explicó por qué convocó a un directorio media hora antes de los actos de conmemoración celebrados en la Plaza de los Policías. Eran actos de conmemoración por la Semana de los Policías. Aprovecho para unirme a la felicitación a todos los policías. El presidente sostuvo que no me lo explicó porque yo no se lo pregunté. Pero independientemente de la explicación que tenga, esa es mi opinión. ¡Wow! Curiosamente, con el tema que comencé el programa de hoy, Tommy sigue guardando silencio sobre el escándalo de el Centro de Inspección de Vehículos de Motor y de la secretaria del Departamento de la Vivienda. Ese silencio quiere decir que está satisfecho con las explicaciones que hay hasta ahora, o que está esperando a él tener más información o ver si los jefes de agencia de verdad responden a la altura que se espera de ellos. Pero sablazo de Tomás Rivera Chat, que nuevamente trata de proyectarse como el más ecuánime. Digo, a veces sale con sus exabruptos, a veces no, a cada rato. Yo soy objeto de sus ataques, tiene una obsesión conmigo, yo no sé. Pero lo que acaba de decir hace sentido, porque hace una reunión día laborable, a horas laborables, a las 9 de la mañana. ¿Por qué no la hace a las 5:30, 6 de la tarde o el sábado? Después de todo, en esos comités de los partidos políticos hay legisladores, hay alcaldes, hay funcionarios públicos. Pero, nada, ahí tiene la contestación que le da Tomás Rivera Chat hoy a la gobernadora. Y hablando de Tommy, su obsesión con Bad Bunny, sabemos todas las reacciones que ha habido. La realidad es que es tan espectacular lo que está pasando con Bad Bunny. Encuestas en Estados Unidos sobre el nombre de Bad Bunny, y donde la gente, Bad Bunny tiene más credibilidad y mejor imagen que Donald Trump. Sí, encuestas sobre eso. El presidente de España la semana pasada citando a Bad Bunny en uno de los debates en el Parlamento español. 3 días a lleno completo, 80,000 personas en el principal estadio de Buenos Aires por Bad Bunny. O sea, es una cosa impactante. Sabemos que algunos republicanos, en la misma onda que Tomás Rivera Chat, se fueron en brote por el espectáculo de Bad Bunny y le presentaron una querella ante el FCC, el Federal Communications Commission, que es la estación que regula, la agencia que regula las estaciones de radio y televisión. Pues el periódico New York Post informa que el FCC concluyó que no hay evidencia suficiente para sancionar a Benito ni a la NFL. Estoy leyendo una nota de primera hora. Tras la investigación, la comisión aseguró que el show no transgredió ninguna regla de transmisión pública, pues la versión en vivo censuró cualquier palabra que pudiera ser considerada ofensiva o que hiciera referencias explícitas. La decisión implica que ni Bad Bunny, ni el NFL, ni la cadena que transmitió el juego enfrentarán multas, revisiones de licencia u otras penalizaciones. Además, el medio estadounidense reveló que el caso fue cerrado a menos que surja nueva evidencia. Así que ridículo han hecho esos congresistas republicanos. Obviamente, pues sí, evidencia todo connotaciones racistas, discriminatorias contra los latinos, contra los puertorriqueños. Las repercusiones políticas de Bad Bunny están ahí, y yo lo dije aquí el día después. Los invito a que busquen ese análisis. Los mensajes políticos de Bad Bunny fueron contundentes en ese espectáculo y lo han convertido en una de las figuras más influyentes en este momento en el mundo, y es una figura artística, cultural, musical y política, y nadie lo puede negar. Pero hablando de censura, anoche el comediante Stephen Colbert de la cadena CBS había grabado una entrevista para su programa The Late Show, que es un programa de estos de late night, que son de comedia, pero de mucho contenido político. Llegó a grabar una entrevista
con James Talarico. ¿Quién es James Talarico? Un líder demócrata, candidato a senador por Texas. Texas es un estado extremadamente republicano, pero todas las encuestas comienzan a indicar que hay una posibilidad real que Talarico cambie el comportamiento electoral en Texas y gane el escaño al Senado, lo cual sería un desastre para los republicanos y para Donald Trump. Pues después que Stephen Colbert grabó la entrevista, los dueños de CBS, que se están alineando a Donald Trump, le dijeron que habían recibido unas amenazas de la FCC bajo el argumento que tú tienes que darle tiempo igual. Es un argumento bien peligroso porque ven acá, Fox News le da tiempo igual. Y le prohibieron a Stephen Colbert que pasara la entrevista. Stephen Colbert, que es un bravo, obviamente no pudo pasar la entrevista, pero dijo en su programa que no le habían dejado pasar la entrevista y que los dueños de su cadena, no lo dijo así, eran unos cobardes. Dijo, como mi cadena claramente no quiere que hablemos de esto, hablemos de esto. Dijo en la transmisión de su programa ayer. Dijo que el presidente del FCC, Brendan Carr, que es un trumpista, se ha convertido básicamente en eso, en un lugar de censura. Y yo tengo que decirle, yo nunca había visto en Estados Unidos a un presidente o funcionarios de una administración usando el poder gubernamental para censurar por el contenido político. Lo que están haciendo Donald Trump y su gente, primero están intimidando a los medios de comunicación. Están comprando medios de comunicación a través de funcionarios o millonarios, multimillonarios que están comprando medios de comunicación para que les respondan a Donald Trump. Lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo en Estados Unidos, es lo que sucede en las dictaduras. Es lo que sucede en los regímenes fascistas. O sea, que tú ordenes cancelar una entrevista de un candidato opositor. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Dónde? O sea, Estados Unidos era el lugar de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Y que ahora los canales, o sea, no solamente es que lo amenazaron, es que el canal cedió. No solamente el efecto sobre Stephen Colbert, claro, la entrevista la subieron en las redes sociales y ya la está viendo miles y miles y miles y miles de personas. Y este es el tipo de cosas que los fascistas, dictadores no se dan cuenta que le hace daño a ellos al final del camino. Pero que esto esté sucediendo en Estados Unidos, que una administración se siente en la libertad de llamar a una estación de televisión a decirle no puedes pasar esa entrevista porque a mí no me gusta. Obviamente están buscando excusas en reglamentos y es algo de verdaderamente insólito. Los tiempos que estamos viviendo en Estados Unidos son tiempos que ninguno de nosotros jamás imaginó que iba a ver y que iba a vivir. Y con eso yo me despido por hoy. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana miércoles. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320, Heredar en Paz con la licenciada Keila Díaz. Buenas tardes para todos y todas.